con algunas características de software un poco inferiores, con la finalidad de abaratar costes. Si abaratamos costes a la administración eso le interesa mucho, y que pueda entrar también en el concurso que tenemos ahora reciente de monitorización en las personas con diabetes tipo 2, que como sabéis ahora veremos, solo está el sensor de Abbott, el libre, el Freestyle libre. Vale. Hablamos de diabetes y es tan importante la diabetes, vosotros más que nadie lo sabéis, porque la prevalencia mundial de la diabetes es súper impactante. Las cifras de personas con diabetes a nivel mundial es una barbaridad, y no solo es que sea una cifra alta, sino que sigue en ascenso. Se prevé que para el 2045 700 millones de personas en el mundo tengan diabetes. Todo este aumento de la prevalencia está muy en relación con estilos de vida no saludables, la obesidad y sobre todo con la diabetes tipo 2. El 90% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2. Como sabéis, en la última década ha sido una revolución farmacológica para el tratamiento de la diabetes tipo 2 que nos está permitiendo buscar un tratamiento totalmente personalizado para cada paciente y que tengamos cifras metabólicas, de control metabólico mucho mejores, pero como decía Pilar también en la diabetes tipo 1, nos quedamos cortos, todavía nos falta un poquito más. La mitad de los pacientes con diabetes no están bien tratados, no tienen el objetivo glucémico que queremos. Pero bueno, tenemos que empezar porque la mitad de las personas con diabetes tipo 2 están sin diagnosticar. Entonces, si los tenemos sin diagnosticar a la mitad, si la otra mitad que sí que tenemos diagnosticados, la mitad no está bien tratados, tenemos algo más que hacer y la tecnología nos va a ayudar mucho. ¿Qué tecnología puede ayudar a las personas con diabetes tipo 2? Pues bueno, vamos a empezar hablando de la tecnología más básica. Los glucómetros no dejan de ser tecnología también. Y los glucómetros, como decía Pilar, han ido cambiando muchísimo en los últimos años. Ahora ya tenemos glucómetros que no solo nos miden la glucemia capilar, sino que nos hacen una recomendación del bolo de insulina que nos tenemos que poner. Que ya no tenemos que estar apuntando en la libretita qué glucemia tengo ahí todo sucio y guarrado que no se ve nada, sino que ahora ya los pacientes tenéis aplicaciones, Arturo, que se lo hemos puesto hace poco, aplicaciones en las que el glucómetro pasa los datos a la aplicación a la nube, llegan a la consulta o no llegan a la consulta por teléfono, a la consulta, porque yo tengo todos sus datos en mi ordenador, ¿vale? Entonces, la tecnología empieza ya ahí en esos glucómetros. Pero ya hemos visto que nos ha dicho Pilar, ¿no?, de la monitorización continua de glucosa. Nos da muchísima más información. Hasta ahora, ¿qué teníamos? Teníamos por un lado monitorización continua flash, el libre, que es lo que conocemos aquí en Castilla y León porque es el que está financiado para las personas con diabetes, y la monitorización continua en tiempo real, que es DESCOM, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Estas tecnologías son las que queremos que lleguen también a los pacientes con diabetes y que afortunadamente desde este verano ya podemos contar con ello en Castilla y León para algún grupo determinado de pacientes con diabetes tipo 2. Estamos hablando del flash, ¿vale?, del libre. El DESCOM de momento no está, pero parece que pueda estar próximamente. Como sabéis, lo de la financiación con la monitorización es súper heterogéneo en España. Algunas comunidades lo tienen, otras no, unas tienen unos, otras tienen otros, otras todavía no lo tienen, unas han empezado, es un lío. He querido coger estas diapositivas que utilizó una endocrino de Navarra, la doctora Goñi, en un curso, en unas jornadas tecnológicas de diabetes en enero, o sea que puede que ya no estén actualizadas, que en estos 2 meses puede haber cambiado esto, ¿vale? Pero bueno, un poco para que veáis cómo es distinto y en cada comunidad se hace lo que puede, como puede y se va viendo. Si veis, en esta lista de comunidades en la que incluimos a Castilla y León, ya hay una instrucción regional para implementar la monitorización continua en las personas con diabetes tipo 2 y se va a encargar tanto los pediatras, que va a ser raro que ellos tengan niños con diabetes tipo 2, insulinodependientes, eso va a ser muy raro, pero también se podrían ellos, los endocrinos y los médicos de atención primaria. Ahora veremos el caso específico de nuestra comunidad. Sin embargo, hay comunidades que sacan a la atención primaria de aquí. No puede el médico de familia prescribir la monitorización continua. Y hay otros que solo se van a encargar los médicos de atención primaria, como es el caso de Madrid, que no sé cómo se van a organizar con todo esto. Y luego hay otras comunidades que ni siquiera todavía tienen la instrucción.
cuando esto salió en el Ministerio en abril de 2022. Entonces, bueno, las cosas de Palacio van despacio, pero bueno. Afortunadamente Castilla y León no ha sido la última en esto, que normalmente solemos ir muy a la cola. Bueno, esto se ve un poquito regular, pero es nuestro plan de implementación del FLAS en las personas con diabetes tipo 2. No se ve bien ahí, pero esto salió el 20 y tantos de junio de 2023. Ahí en verano, cuando la mitad de los médicos están de vacaciones, pues sacaron esta implementación. ¿Qué criterios no va a valer para todas las personas con diabetes tipo 2, como es lógico? ¿Cuáles son los criterios de inclusión en los que vamos a tener financiada la monitorización? Diabetes tipo 2 con tratamiento intensivo con insulina, bien múltiples dosis o bien bombas. Las personas con diabetes tipo 2 no suelen llevar bombas de insulina en general. Que el paciente requiera realizarse al menos 6 controles de glucemia capilar diarios. Y por supuesto que el paciente quiera, que esté motivado y que esté dispuesto a llevar tecnología, que no siempre esto es así. El otro día una señora ya le dijo, bueno, pues no se lo pido, o sea, le estamos dando una opción de probarlo, no le obliga a nada, si no lo quiere se lo puede quitar, y hay gente que aún así piensa que son, no sé, conejillos de indias o no sé, no lo quieren. Como hemos dicho, el 90% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2. Tenemos muchas personas con diabetes tipo 2 en Castilla y León, con un 20 o un 30% pueden cumplir estos criterios y por lo tanto no lo podemos poner a todos de golpe. Se han dado unas instrucciones para priorizar. ¿Y a quién vamos a priorizar? Pues pacientes que tengan algún déficit visual, limitaciones funcionales, discapacidad, que sean dependientes, como estábamos hablando ahora. Fundamentalmente también los pacientes con hipoglucemias graves o hipoglucemias frecuentes que pasan desapercibidas, les van a beneficiar muchísimo de una monitorización continua de glucosa. Los pacientes menores de 18 años, esto afortunadamente es poco frecuente. Es verdad que hay mucha obesidad infantil, empieza a haber diabetes tipo 2 en la infancia, pero normalmente no llevan insulina, ¿vale? No estamos en este caso. Mujeres con diabetes tipo 2 embarazadas o que quieran programar un embarazo, y luego pacientes que tengan actividades laborales de riesgo que se puedan beneficiar también de una monitorización continua, que gracias a las alarmas que nos ha explicado Pilar pueden evitar una hipoglucemia y tener algún accidente o algunas cosas. Hasta llegar luego al resto de pacientes, ¿vale? Todo esto tiene que cumplirse antes de diciembre de este año. Hemos tenido el de 2022 que salió la orden del Ministerio, pero bueno, siempre esto al final y corriendo. Pero hemos empezado, que es lo importante. Esto ya nos lo ha contado Pilar, pero yo quiero volver a hacer hincapié en esto. Tenemos muchas personas que les ponemos el sensor y están buscando comparar continuamente con su glucemia capilar para decir esto es una mierda, no funciona, yo no lo quiero. No estamos midiendo lo mismo y yo creo que esto hay que explicarlo muy bien. No es lo mismo la glucemia capilar que la glucemia intersticial. No es lo mismo. Hay a veces que coincide cuando el nivel de glucemia es muy estable, pero no es lo mismo ni pretendemos que sea lo mismo. Llevamos muchos años haciendo glucemias capilares, nos fiamos de esa glucemia capilar, estamos a gusto con ella tomando decisiones, pero lo mismo vamos a tener que hacer con los sistemas de monitorización. Y lo que decía Pilar, sin llegar a la flechitis, pero luego la flecha va a ser muy importante. ¿Qué más me da a mí que sea 90 que 120? Me interesa más saber si es 120 subiendo a toda castaña o 90 bajando a toda castaña. Entre 90 y 120 voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, no, es que me he mirado y me da 120 y es que me miro la capilar y me da 90. ¿Y qué? Si no vas a mirar nada, ¿vale? Entonces yo creo que es importante decirlo a los pacientes porque entre el que es un poco reticente a ponerse esto, se encima comprueba que no le da la misma cifra, se lo quita y no lo quiere. Entonces es muy importante saber qué es lo que estamos midiendo y para qué nos sirve, cuál va a ser el beneficio. Ya nos lo ha dicho Pilar antes también. ¿Qué tenemos con la medición de glucemia capilar? Una foto, un momento, ¿qué tengo antes de comer? ¿Qué tengo 2 horas después de comer? Pero nos perdemos un montón de información. A veces, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces decíamos, bueno, aquí estaba abajo antes de desayunar, después de desayunar muy bien, y como decía Pilar, me pierdo todo esto. Esto también lo explicamos nosotros en la consulta, porque un montón de personas con diabetes que le ponemos el sensor, viene la mujer diciéndote, mi marido no estaba así de mal, desde que lleva este aparato está todo el rato para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, vaya mierda, yo esto no lo quiero. ¿Vale? No, ha estado igual, mal antes o peor, lo que pasa es que no lo veíamos. Nos interesa verlo para poner remedio y poner solución, y saber qué está pasando.
Porque antes que teníamos ahí 4 datos, que suerte si tenías la de después de las comidas, en general las de antes de las comidas sí, pero la de después solo algunos privilegiados se la hacen, y nos falta un montón de información que nos complica luego la toma de decisiones para decir dónde ajustáis, qué modificáis. Es muy difícil ir un poco a ciegas, ¿no? Entonces ahora ya tenemos la suerte de tener todo el día completo, el vídeo completo, la película completa, no me pierdo nada. Y la ventaja frente a la monitorización flash es que la monitorización continua no requiere de estar mirándote, porque con la monitorización flash, si pasaban más de 8 horas sin escanear, que parece mentira, llevando a eso que no te haya dado la curiosidad de mirarte en 8 horas, pero pasa también, ¿verdad? Mis pacientes, estáis de acuerdo, ¿no? Perdemos los datos. Entonces antes con la monitorización flash había un gap que no sabíamos qué pasaba. O me acuesto sin mirarme y luego no madrugo y ya toda la información perdida. Es verdad que, como ha dicho Pilar, esto ya no pasa tampoco con el libre, porque desde la última actualización de la aplicación se ha convertido en monitorización continua. Solo les pasa a los que siguen llevando el lector y se tienen que seguir escaneando. ¿Y qué ha demostrado? ¿Qué estudios tenemos de evidencia científica de monitorización continua en personas con diabetes tipo 2? Pues muy parecido a los de la diabetes tipo 1. Al final el paciente con diabetes tipo 2 es un paciente un poco más especial, un poco más complejo, porque normalmente no solo tiene la diabetes, es un síndrome metabólico, tiene la hipertensión, tiene el colesterol, tiene la obesidad. Entonces se ha visto que que con este tipo de monitorización, con este tipo de tecnología, no solo vamos a mejorar los patrones de glucemia, los patrones metabólicos, bajada significativa de hemoglobina glicosilada, disminución del tiempo en hiperglucemia, pero que además vamos a conseguir un estilo de vida más saludable. Lo decía antes Pilar, se lo está poniendo ahora a las personas, estos que están muy fit, que quieren hacer mucho ejercicio, que no tienen diabetes, para ver cómo les afecta la dieta. Entonces no dejas de ver cómo te afecta una Coca-Cola, no dejas de ver cómo te afecta un sobao. Entonces al final la persona con diabetes tipo 2 también le sirve para modificar no solo el tratamiento, sino también los hábitos de vida, ¿vale? Entonces al final lo que queremos es lo que queremos conseguir, un objetivo no solo de hemoglobina glicosilada, sino un objetivo de salud, que para eso queremos tratar bien a las personas con diabetes. Como decía Pilar, DESCON tiene una larga trayectoria. Estas son las novedades que ya nos ha contado Pilar y pues os voy a resumir yo ahora del DESCON One, pero bueno, DESCON ha sido la monitorización continua por excelencia durante muchos años. Si nos fijamos en el DESCON One, en las diferencias con lo que ya nos ha contado Pilar, pues como veis va a ser todo muy parecido. Dura 10 días, es 60% más pequeño que lo que teníamos previamente y sobre todo que va el sensor y el transmisor integrado. Eso también al final DESCON está consiguiendo coger lo mejor de lo que teníamos, ¿no? El libre no tenía transmisor, era mucho más pequeño, más cómodo. Pues DESCON ya lo tiene también, ¿vale? Ya no tenemos ese armatoste, mucho más pequeño. Lo del tiempo de calentamiento a mí también me parece muy importante. Es verdad que las personas con diabetes tipo 2 que vienen de no hacerse controles o hacerse pocos controles, estar 2 horas sin sensor, pues tampoco tiene mucha importancia, ¿no? Pero es que cuando te acostumbras a tenerlo, con 2 horas sin sensor ya te vuelves un poco loco. Yo de hecho en los de diabetes no pongo sensores, hacemos glucemias capilares, porque si en algún momento falla el sensor, tengo que estar seguro de qué puedo hacer y qué tengo que hacer. Y hasta hace pocos años nadie tenía sensor, ¿vale? Lo que pasa es que te vas volviendo pues cada vez más cómodo como tiene que ser. Es una ventaja también lo del periodo de gracia de 12 horas. Es resistente al agua, nos podemos meter a nadar sin ningún problema, hasta 2,4 metros de profundidad, un máximo de 24 horas, o sea, no hay problema por el tiempo en el que se haga la natación o el deporte acuático que sea. Los sonidos y los volúmenes personalizables, los niveles de alerta alto y bajo, y lo que no tiene el DESCON One, por ser más sencillo, es lo de la alerta predictiva, que quizá en las personas con diabetes tipo 2 no es tan importante porque no tenemos tratamientos tan intensivos como pueden tener las personas con diabetes tipo 1, ¿vale? Entonces el hecho de no tener el modo silencio, no tener esa alerta, hace que ese software sea más sencillo y que pueda ser más barato y que llegue a más personas, que al final yo creo que es de lo que se trata. En cuanto a la conectividad, las apps, la conectividad, pues todo igual que el
del G7, que ya nos ha contado Pilar y que no me voy a repetir. Sí que es muy importante lo de los relojes, porque es verdad que las personas, sobre todo cuando haces ejercicio, es súper cómodo llevar ahí tu glucemia, que no tengas que estar mirando al móvil y demás, y entonces eso, muy bien. Venga, pues nos centramos ya en el DESCON-1. ¿Qué es el DESCON-1? El DESCON-1 es una monitorización continua que no va a necesitar escaneos. Directamente yo voy a tener mi glucemia o bien en el móvil, como ha dicho Pilar, o bien en el receptor. Nosotros sí que es verdad que con las personas con diabetes tipo 2 no es tan fácil que lleven móviles compatibles, ¿vale? Entonces muchas personas no están acostumbradas a usar el móvil o lo usan únicamente para llamar, no tienen teléfonos que puedan ser compatibles, entonces nos viene bien la opción de tener el receptor, porque lo va a llevar ahí, es muy parecido al glucómetro, entonces bueno, pues puede ser otra opción, ¿no? Y no tienen que tener un móvil de última generación ni cambiarse de móvil, ni mucho menos. Esto ya nos lo ha contado también Pilar, un insertador muy chiquitito, que es muy fácil de poner como ahora veremos, un sensor muy pequeñito y las dos opciones, una u otra o las dos. Pueden ser las dos, como hablábamos antes, con el libre. ¿El lector es solo lector? El lector es solo lector. No. El receptor es solo un receptor. Entonces, con el libre, como decíamos antes, tengo que decidir con cuál escaneo primero porque las alarmas van a estar ahí. Con este tengo la opción de tener las alarmas o para un cuidador o para otra persona en los dos dispositivos. Una exactitud excepcional, o sea, la exactitud de DESCON, yo creo que vamos, por toda la trayectoria que tiene, es evidente. Como nos decía Pilar, esto se mide con un concepto que se llama MAR y es de las más bajitas del mercado, o sea, un buen sensor, nos podemos fiar de las lecturas porque van a ser muy exactas. Muy fácil de poner en marcha, tenemos que decidir en qué parte nos lo vamos a poner, siendo tan pequeñito eso nos lo facilita, como dice Pilar, una buena higiene de manos, la toallita de alcohol, estamos muy acostumbrados a esto por el libre, ¿no? Nos pasamos la zona donde nos vamos a colocar el sensor, dejamos que se seque, eso es muy importante porque si no el pegamento puede ser que no pegue y se nos despegue, y luego ya abrimos el insertador, presionamos hasta que hay una protección transparente que se tiene que hundir. Una vez que esa protección se ha hundido, clic y ya se queda insertado. Tengo que volverlo a repasar para que se pegue bien, pero eso como hacemos con todos, y presionamos el sensor durante 10 segundos para ponerlo en marcha. Ya está. Todo esto, lógicamente, como el libre, nosotros con las personas con diabetes tipo 2 lo estamos haciendo, la educadora de diabetes nos cita a la consulta de forma individual, de uno en uno. En un momento se pensó en grupos, pero al final hemos preferido hacerlo de uno en uno. Y luego, en este caso dura 10 días, en el libre dura 14, pues a las 2 semanas el paciente vuelve a venir a la educadora y ese primer cambio de sensor se lo hace con ella otra vez. Porque el primer día es muy fácil, pero con tanta información pueden generar dudas y además ya les explicamos también la descarga y cómo pueden empezar a ver ellos sus glucométricas y para sacar conclusiones. Una vez que tengo puesto el sensor, si quiero me pongo el sobreparche, si no, no haría falta, y a funcionar en media hora, como hemos dicho. En la pantalla me va a salir, tanto del móvil como del receptor, el valor de glucemia y luego lo que decíamos, lo más importante, la flechita de tendencia que me va a ayudar a tomar decisiones. Esto ya lo hemos explicado también, cuando mi glucemia está estable, cuando sube lentamente, cuando sube o cuando sube rápidamente y lo mismo hacia abajo. Esto un poco como ya lo que nosotros teníamos. Y como nos ha dicho Pilar, hay nuevas funcionalidades, sobre todo que nos va a dejar meter todas las notas que queramos. Podemos meter glucemia capilar si nos la hemos hecho, si hemos comido o no, si hemos hecho ejercicio, la dosis de insulina, notas con los emojis, como nos ha contado ya Pilar, y la opción de tener seguidores. Hasta 10 seguidores, siempre por supuesto que usemos la opción de la aplicación móvil, ¿vale? Con el lector no podremos tener seguidores. Las alertas no me entretengo, ya lo ha contado Pilar también. En principio, las personas con diabetes tipo 2, la prioridad va a ser evitar las hipoglucemias. Entonces, vamos a tener la alerta de hipoglucemia seguro desde el inicio programada, pero el resto, en principio, no. Que te esté pintando el chisme todo el rato, al final lo que hace es no hacer caso a ninguna alerta. Entonces, empezamos por la de hipoglucemia y luego, según el paciente, a uno se le
y a otros nos quedamos con la de hipoglucemia sin más. Me parece interesantísimo esta, la de posponer la primera alerta de nivel alto, por lo que decía Pilar. Ya sé que me va a subir, si en media hora me ha subido, no voy a hacer nada, ¿para qué quiero saber que me ha subido? Mejor posponerla y no agobiarnos con tanta alerta, eso ya nos lo ha explicado Pilar. Y luego otra parte muy importante, quizá no tanto para el paciente con diabetes tipo 2, que es raro que vaya a descargar los datos y se vaya a poner a evaluar su glucométrica, pero muy importante para los profesionales sanitarios para tener toda la información de ese paciente y poderle ayudar con su tratamiento. Estamos desescalando un montón de tratamientos de personas con diabetes tipo 2 que se están quedando sin la insulina rápida gracias a la monitorización, por cómo les podemos ajustar el tratamiento. Entonces esto es súper útil y el paciente lo tiene que saber. Si está utilizando la aplicación del móvil, directamente nos va a bajar, se va a descargar a la nube y nosotros lo podremos ver en nuestro ordenador de la consulta. Si está utilizando el receptor, tendremos que usar un USB con todo, ya sabéis, ahora no va, ahora paso a la consulta de la enfermera y todo, que nos lleva mucho más tiempo, pero se podría descargar igualmente, o el paciente lo puede descargar en casa. Es más difícil a las personas con diabetes tipo 2 menos tecnológica, y tener los datos nosotros también en consulta. Y aquí está el AGP, la gran importancia para el profesional sanitario para poder ajustar bien el tratamiento de la monitorización continua. Hemos dejado de tener cifras por ahí aisladas de glucemia, de no sé cuándo me la hice, no sé si era antes o después de comer, ¿no? Y es que ahora ya no sabemos ver a los pacientes sin esto. Esta mañana venía una señora que se ha puesto el sensor hace 15 días y me daba el glucómetro y me dice, ¿y esto no lo ves ahora? Digo, ¿para qué quiero ver esto ahora? Si ya estoy viendo todo esto suyo. Entonces el glucómetro que tanto les insistíamos en tráigalo, y la señora se ha quedado como diciendo, ya esta no quiere el glucómetro. Aquí tenemos toda la información, esto ya lo conocéis por el libre, porque al final es lo mismo, y al final el objetivo va a ser común para diabetes tipo 1, para diabetes tipo 2, más verde y menos rojo, o nada rojo si es posible, ¿vale? Sobre todo en esas personas con diabetes tipo 2, más frágiles, con mayor comorbilidad, más ancianos. Me importa menos el verde y me importa mucho que no tengan nada de rojo, nada de hipoglucemia. Y esto lo estamos viendo gracias a la monitorización, porque si no, nos perdemos mucha información incluso de las hipoglucemias desapercibidas. Y ya para terminar, deciros que hay una evidencia científica sólida que respalda la monitorización continua en las personas con diabetes tipo 2, que gracias a Dios ya se están dando cuenta las administraciones de que además es coste eficiente, sobre todo en esos pacientes que usan muchas tiras de glucemia capilar y que nos sirve para evitar complicaciones, que muchas veces es mucho más caro que el propio sistema, que no solo le va a ayudar al paciente a mejorar su glucométrica, sino que nos va a ayudar con esta descarga a la interpretación de los datos y con esa interpretación de los datos a sacar conclusiones para que podamos modificar con seguridad y con acierto el tratamiento de las personas con diabetes. Y esto era lo que les quería contar, no tengo foto.